Hermanos, hoy nos corresponde el final de nuestro estudio de los Yo Soy de Jesucristo en el Evangelio de Juan. Y hemos venido en un recorrido que no es meramente religioso, sino que las palabras de Jesús son muy profundamente humanas. Y hemos contemplado a lo largo de este estudio declaraciones que no se pueden pasar por alto, porque no fueron pronunciadas por un filósofo más, no fueron pronunciadas tampoco por un profeta que buscaba reformar las costumbres sociales del momento. Es así, hermanos, que quien habló y dijo yo soy, es el mismo que gobierna este mundo y es el mismo que es la razón de este mundo. Cuando Cristo dijo yo soy tan repetitivamente, Él se atribuyó nada más y nada menos que la identidad del Dios eterno, que todo el mundo quiere buscar o pretende buscar. Y tal vez usted piense, eso no me interesa, porque no creo que la Biblia diga la verdad, o porque no creo que la Biblia realmente sea autoridad. Pero quiero que piense en eso que acaba usted de pronto de pensar, y deténgase un momento y piense en lo siguiente: aun si alguien no concede la autoridad a la Biblia, debe reconocer la magnitud del desafío que presenta Jesús. Si un hombre se levantara hoy, en esta época, a decir, por ejemplo, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy la resurrección, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, no podríamos permanecer indiferentes ante una declaración así. ¿Por qué? Porque tenemos dos opciones: o ese hombre es un demente, o un impostor, o es quien dice ser. Así que no hay terreno neutral en las declaraciones de Cristo. Las pretensiones de Cristo cuando Él dijo yo soy, no son para que solamente nos sorprendamos, sino que Él espera una reacción de nosotros. Así que esa es la tensión en la que nos coloca Jesús cuando dice yo soy. Porque no basta con decir yo lo admiro como maestro, o no basta decir de Jesús, me parece que Él es un gran ejemplo. Él mismo, o Cristo mismo, excluye esa conclusión. En Juan 8:24, Jesucristo nos confronta con unas palabras que tal vez para el incrédulo puedan ser atemorizantes. Sin embargo, hoy miraremos que es una advertencia solemne. Jesucristo dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y aquí ya no hablamos de poesía espiritual, sino hablamos de una advertencia existencial. Esta advertencia de Jesús no es un simbolismo religioso, sino es más bien algo que Él quiere que nosotros entendamos, que es importante. ¿Qué es lo más importante? Quiero que piense que si estas palabras son falsas, entonces no tienen peso alguno para nosotros. Pero si esta palabra de Jesús es verdad, estaríamos ante la decisión más importante de nuestras vidas. Así que el Evangelio no nos invita a contemplar a Jesús como una figura inspiradora, sino a enfrentarnos a Él como Señor y como Salvador. Porque si Cristo es el yo soy, entonces Él es el único camino de rescate que Dios ha provisto para la humanidad, una humanidad que está hundida en la culpa y en la muerte. Y si Cristo no es todo lo que dijo, entonces el cristianismo se derrumba como un castillo de arena. Hoy, al concluir esta serie, el llamado es uno solo, y es que mires que Jesús no busca ser admirado, Jesús busca ser creído. Y la pregunta es entonces, ¿qué harás tú con Él? Esta pregunta no es abstracta ni académica, sino muy personal. Ahora repasemos entonces como primero estas declaraciones para descubrir cómo en Jesús vamos a encontrar la respuesta definitiva de que hoy mismo habla y confronta el corazón de los hombres. Para darle un bosquejo general de nuestra enseñanza, vamos a ver el repaso de los yo soy de Jesús. Como segundo, vamos a ver que esta advertencia de Jesús tiene que ver exclusivamente con su oficio de Salvador, porque no solo da una advertencia, sino da la solución.
Así que este último yo soy que vamos a ver está relacionado con la esencia salvadora del Señor. Como tercero vamos a ver en sí la solemne advertencia y como último vamos a concluir esta enseñanza demostrando por qué los yo soy de Jesús son muy importantes para nuestra vida. Así que como primero, miremos las declaraciones de Jesús como yo soy. Vimos en todas estas clases que cada yo soy de Jesús revela cómo Cristo habla de sí mismo con atributos que únicamente se le pueden reconocer a Dios. Y a la vez, cada uno de los yo soy de Jesús expresa cómo su oficio salvador es tan importante que no deja lugar a dudas de que sin Él no hay esperanza. Vimos como primero Juan 6:35, Él es el pan de vida. Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que todos sabemos lo indispensable que es el alimento o el pan para nosotros, para nuestro cuerpo. Sin comida el cuerpo muere. Por lo tanto, de la misma manera la Escritura dice que el alma sin Cristo muere de hambre espiritual. El mundo busca saciarse o llenarse de poder, de dinero, de placeres, de relaciones o incluso de religiones vacías, pero sin ninguna de estas cosas va a llenar realmente el corazón del hombre, porque el hombre puede pretender buscar llenarse de muchas cosas, pero después el hambre vuelve y la sed no se quita. Por tanto, Cristo es el único pan verdadero, el único que puede alimentar el alma con perdón, con esperanza, con vida eterna. Así que cuando vimos este yo soy, entonces nos preguntamos lo siguiente: ¿con qué estás tratando de saciar tu hambre? ¿Con logros? ¿Con entretenimiento tal vez? ¿Con pecados ocultos? Pero la verdad es que nada de eso llena tu alma. Jesús dice, ven a mí y nunca tendrás hambre y nunca tendrás sed. Pero también vimos como segundo en Juan 8:12 que Jesús es la luz del mundo. Jesús también declaró, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que vimos en este yo soy que el pecado es tiniebla. ¿Alguna vez has estado en una habitación tan oscura que ni siquiera puedes verte las manos? Así está el mundo en su pecado, perdido, confundido, sin rumbo, tropezando hacia la condenación. Pero Jesús es la luz que revela el camino. Jesús es la luz que expone el pecado del hombre. Y Jesús es la luz que guía a la verdad. Así que vimos que hay una comparación de aquellos que están en luz y aquellos que Cristo llama el mundo. El mundo está ciego, pero en Cristo hay claridad y hay dirección. Y viendo este yo soy, concluíamos con la siguiente pregunta a nuestro corazón. ¿Estás caminando en la oscuridad de tus pecados? Y si así es, entonces Cristo es la única luz que puede guiarte fuera de esta ceguera. Sin Él seguirás tropezando hacia la destrucción. Como tercero, vimos que Jesús es la puerta de las ovejas. Eso lo vimos en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, desde el versículo 7 al 9. Jesús dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Así que veíamos que el mundo busca muchas puertas. Busca las puertas de las obras, busca una puerta del esfuerzo humano, busca una puerta de la religión, busca una puerta de las filosofías, busca una puerta de la autoayuda, etcétera, etcétera. Infinidad de caminos, infinidad de puertas. Sin embargo, todas las puertas aparte de Cristo son puertas cerradas. Y cada puerta que no es Jesucristo lleva a la perdición. Así que Jesús es la única entrada válida al redil de Dios, es decir, al reino de los cielos. Viendo este yo soy de Jesús, entonces concluíamos con la siguiente pregunta.
¿En qué puerta estás confiando para entrar al cielo? Si no es Cristo, si Cristo no es la puerta por la cual vas a entrar, entonces esta puerta te dejará fuera. Así que solo entrando por Jesús se halla salvación. Vimos como cuarto, Jesús también es el buen pastor. Y lo vemos en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, del versículo 11 al 18. Jesús también dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que veíamos que Cristo dijo esto porque el mundo está lleno de lobos. ¿Cuáles son los lobos? Falsos maestros, ideologías engañosas, o incluso tu pecado que promete vida, pero te lleva a la muerte. Así que sin Cristo el hombre está como una oveja sin pastor, es decir, vulnerable, es decir, perdido. Pero Cristo nos muestra que Él es un buen pastor, que Él es el mejor pastor, porque no solo cuida sus ovejas, sino que las cuida dando su vida por ellas. Él murió en la cruz, no porque le arrebataran la vida, sino porque la entregó voluntariamente por su pueblo. Y entonces concluíamos con la siguiente pregunta. ¿A quién sigues tú? ¿Estás siguiendo a los lobos del mundo o al buen pastor que dio su vida por las ovejas? Así que concluíamos con este yo soy, que solo en Cristo vamos a encontrar el cuidado eterno, no solo un cuidado hoy, sino un cuidado incluso más allá de la muerte, como insiste el salmista. Pero también Jesús dijo que es la resurrección y la vida como quinto yo soy. Eso lo vimos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, del 25 al 27. Y estudiando este yo soy, nos encontrábamos en el relato de la tumba de Lázaro. Cuando Cristo no proclama esto a los eruditos de la ley, o a los ortodoxos, o a quienes se proclamaban los retenedores de la ley de Moisés. Cuando Cristo dijo esto, Él lo dijo a una humilde señorita, a alguien que estaba angustiada y tal vez desesperanzada. Pero cuando Cristo dice yo soy la resurrección y la vida, nos hace pensar que hay un enemigo común que todos temen, y ese enemigo en común es la muerte. El mundo no tiene respuesta para la muerte. Tú puedes tener riquezas, puedes tener éxito, puedes tener fama, pero cuando llegue la hora de morir, nada de eso va a servir. Así que Cristo, cuando dice que Él es la resurrección y la vida, habla de Él como el único que venció la muerte y da vida eterna. No se trata solo de esperanza futura. La vida eterna para los creyentes empieza hoy. Y empieza cuando el Espíritu te da un corazón nuevo. Así que concluíamos con esto. ¿Estás listo para morir? ¿En realidad lo estás? Si tu vida terminara hoy, ¿tienes seguridad de que vivirás con Cristo? Así que podríamos concluir que Cristo básicamente nos está diciendo que solo en Él hay victoria sobre la tumba y sobre la muerte. Como sexto yo soy, vimos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y lo vimos en Juan 14, 6. Jesús declaró también, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino únicamente por mí. Así que veíamos que el mundo ofrece miles de caminos, infinidad de caminos, todos ellos culminando en la destrucción y en la muerte eterna. Vimos que el mundo quiere que sigas el camino de la religión, de la filosofía, de espiritualidades, de ideologías, pero todos esos caminos llevan a la muerte. Así que cuando Cristo declara esto, dice que Él no es un camino entre muchos, sino el único que puede llevarnos al Padre. Y concluíamos así: ¿a quién sigues como tu camino? ¿Crees que todas las religiones llevan al mismo Dios? Así que si tú crees que todos los caminos llevan a Roma, es decir, si todos los caminos llevan realmente a Dios, quiero que sepas que Jesús contradice eso. Y lo contradice directamente porque Él dice que Él es el único camino seguro a la presencia de Dios. Así que si quieres conocer a Dios, tienes que pasar por el camino que se llama Jesucristo.
Y también concluíamos para nuestros hermanos, no solo es pisar el camino, es permanecer en él hasta el último día. Y como último vimos que Jesús es la vid verdadera, séptimo yo soy. Y eso lo vemos en Juan 15 del 1 al 8. Jesús también enseñó, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que vimos que el mundo trata de dar fruto. Las personas tratan de tener vida por muchos caminos. Pero aún así tú quieras y propendas ser buena persona y desgastes toda tu vida en querer serlo sin Cristo, entonces no vas a encontrar sentido, porque vimos que sin Cristo toda obra humana es estéril, es decir, jamás va a dar fruto. Y segundo, vimos que solo unidos a Cristo hay una vida verdadera, hay fruto genuino y también hay permanencia eterna. Y vimos que también en el yo soy, la vid verdadera, Jesucristo exhorta a permanecer en él, no solo a quienes no han creído, sino a quienes ya le siguen. Y vimos que la única manera de saber si alguien es salvo es porque permanece, pero nadie permanece para ser salvo. Los salvos son los únicos que podrán permanecer. Y la única manera de dar fruto es siendo añadido a esa vid, para que siendo injertada la vida pueda dar fruto y no sea echada al fuego, donde están destinadas las ramas que están secas. Así que terminando este repaso general, veamos como segundo, en el último yo soy que estamos viendo el día de hoy, si no creéis que yo soy. Como segundo, Jesús es el Salvador del mundo. Para concluir esta clase o este estudio, vemos que cuando afirmamos nosotros los cristianos que Jesús salva, esto no es como un lema vacío o un lema cliché, sino que esto, además de ser una fórmula piadosa, es el corazón del Evangelio. Jesús salva. Jesús no solo es el verdadero Dios, sino que su obra lo identifica como el todo del ser humano. Jesucristo entonces es el único capaz de tratar con nuestra culpa. Jesucristo es el único capaz de romper nuestras cadenas y llevarnos a la vida eterna. Por ello, para entender la amplitud y profundidad de la salvación en Cristo, preguntémonos primero de qué y de quién nos salva Jesús. Como primer subpunto general, ¿de qué y de quién nos salva Jesús? Bueno, como primero, nos salva del pecado. La Escritura presenta el pecado no como un simple error humano o como un simple error, sino que Cristo nos muestra que el pecado es esclavitud y muerte. Mira Juan 8:34, es en el mismo discurso, en el mismo sermón, donde Cristo después de dice que si no creen que Él es, van a morir en sus pecados, Él también dice esto del pecado. Versículo 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que el pecado no solo mancha, sino que el pecado domina. Esta tiranía del pecado opera en tres niveles muy grandes: culpa, poder y paga, es decir, salario, la consecuencia. De la culpa, ¿por qué? Porque ante la ley de Dios nosotros somos transgresores, que merecen un veredicto de condenación. De poder, ¿por qué? Porque la inclinación interna nos arrastra a amar lo que Dios aborrece. Y la paga, porque dice Romanos 6:23, que la paga o el salario del pecado es la muerte. Así que vemos que la tiranía del pecado pretende hundir al hombre hasta lo más profundo, y a pesar de ello, el Evangelio responde a estos tres frentes, culpa, poder y paga, de la siguiente manera, con una sola persona, y es Jesucristo. Veamos cada una de las respuestas que brinda el Evangelio según la obra de Cristo a estos tres frentes. ¿Cómo nos libra Cristo de la culpa? Bueno, en la justificación, Cristo nos libra de esa culpa del pecado.
porque su obediencia es tan perfecta que nos es imputada a nosotros y su sangre limpia nuestros pecados. Mira lo que dice Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de las enfermedades, de sus pecados. Así que en la santificación, Cristo también nos libra del poder del pecado. Hemos visto que el pecado es un tirano. Hoy en día sabemos también, los niños también pueden saber que desde hace mucho tiempo el mundo o algunas regiones del mundo son controladas por tiranos, que hoy llamamos dictadores. Pero el mayor de todos estos tiranos es el pecado. El poder del pecado agobia el espíritu del hombre. El poder del pecado entonces nos pretende distraer o alejar de la presencia de Dios. Por lo tanto, como Cristo entonces nos libra del poder y la tiranía del pecado, bueno, por el Espíritu. Cuando mortificamos la carne y caminamos en novedad de vida, por medio de la santificación, somos librados del poder del pecado. Y eso lo dice Romanos 6:22. Antes del apóstol dar una sentencia al ser humano de qué es lo que merece el pecado, que es la muerte, él nos dice algo maravilloso. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados de el pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que vemos que por medio del Espíritu podemos contrarrestar el poder del pecado. Pero también vimos que la presencia misma del pecado arruina la vida del hombre. Pero vimos también que en la glorificación Cristo o Dios en su plan tiene como fin librar de la presencia misma del pecado a su pueblo. Por tanto, cuando decimos Jesús salva, estamos confesando que no hay rincón en el que el pecado se esconda del Salvador, y no hay pecado que nuestro Salvador no pueda vencer. Así que esto tiene implicaciones a nuestra vida. De pronto puede haber personas acá que estén atrapadas en hábitos malos, o en culpas antiguas, o en deseos que no vas a querer confesar, o en deseos que no quieres que nadie sepa. Pero debes saber que la salvación no solo es un perdón legal, sino que es libertad real. Cristo no vino a maquillar los pecados de la gente. Cristo vino a romper las cadenas. Por eso esta salvación desenmascara el autoengaño moralista, que dice que nadie se autolibera de la culpa ni del poder del pecado por fuerza de voluntad. Las promesas del corazón caído son como cuerdas de arena, es decir, inútiles. En Juan 8:36, Cristo dice que si el Hijo os libertare, entonces solo así seréis verdaderamente libres. Así que bueno, Cristo nos salva del pecado, pero ¿de qué y de quién nos salva Jesús también? Segundo, Cristo nos salva de la ira y del juicio de Dios. Y aquí tocamos una verdad impopular, pero bíblica, que Dios es santo y que Dios es justo. Y por tanto, porque Dios es santo y justo, su ira se va a revelar, o la ira o el enojo de Dios se va a dar a conocer contra toda impiedad e injusticia de los hombres, como lo dice el apóstol en el capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo, Romanos 1. Así que la ira de Dios no es un arrebato como el que nos da a nosotros, los seres humanos. La ira de Dios no es un arrebato pasional, sino que el enojo de Dios y la ira de Dios es su santa oposición al mal que Él tanto detesta. Si Dios no se indignara ante la humanidad, entonces Él no sería digno de nuestra adoración. El problema humano no es solo psicológico, ni social. El problema del hombre es forense y teológico, porque estamos bajo un veredicto. Y necesitamos no solo el cambio de conducta,
necesitamos paz con Dios, necesitamos estar a cuentas con el juez. Así que Cristo entonces nos salva asumiendo nuestro lugar. Ya te dije que teníamos un problema y era forense y teológico. Así que el imputado, que es el ser humano, tiene que ser reemplazado por otro para no sufrir ese castigo. Y Cristo nos salva asumiendo nuestro lugar. Él es el sustituto que cargó nuestra culpa. Y Él es el sustituto que satisfizo la ira de Dios y satisfizo la justicia. Y solo Cristo, reemplazando al pecador, pudo apaciguar la ira que nos iba a venir. Por tanto, el apóstol en Romanos 8:1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que este no es un eslogan motivacional, hermano. Este es un decreto legal pronunciado por el juez del universo a favor de los pecadores unidos al Hijo por la fe. Por eso la Iglesia proclama un Cristo propiciatorio, es decir, su cruz no solo inspira al cristiano, sino que su cruz propicia. La cruz de Cristo no solo conmueve, sino que satisface. La cruz de Cristo no solo nos enseña, sino que nos salva. Así que el fruto de lo que hizo Cristo en la cruz es seguridad. Y por ello el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 1:10, que Jesús, y más adelante, nos libra de la ira venidera. La ira de Dios no es algo con lo que quieras jugar o fantasear. Dice el autor inspirado en Hebreos que qué cosa tan horrenda debe ser caer en manos de un Dios vivo. Así que la conciencia culpable del pecador va a encontrar descanso no en mirar hacia adentro en busca de méritos que puedes hacer tú para ganar el favor de Dios. La conciencia culpable va a encontrar únicamente descanso hacia afuera, es decir, en la obra consumada del mediador. Pero no solo Cristo nos salva del pecado y de la ira y del juicio de Dios, Él también nos salva del poder de Satanás y del mundo. Como tercero, la Biblia describe a la humanidad sin Cristo como una humanidad que está bajo potestad de las tinieblas, lo dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:13. Así que esto no significa que la persona sin Cristo esté poseída por un demonio, sino que el hombre sin Cristo por naturaleza está bajo influencia real del diablo. Y esta influencia real de Satanás sobre la mente del que no ha creído en Cristo es una influencia sobre su mente, sobre sus afectos, es decir, hacia qué se inclina su corazón, pero también es una influencia sobre su voluntad, sobre tus actos, sobre lo que tú decides hacer. Jesús, sin embargo, en Colosenses 2:15 nos revela a qué vino Él. Y dice el apóstol que Él vino a deshacer las obras del diablo y a atar al hombre fuerte, triunfando sobre principados y potestades en la cruz. Así que este aspecto de la salvación subraya la dimensión de victoria, como lo llamaban nuestros padres, Christus Victor, que lejos de oponerse a la sustitución penal, más bien fluye de ella. Al satisfacer la justicia divina, Cristo priva a Satanás de su arma principal. ¿Cuál es el arma del diablo? No es que tenga cachos, o no es que asuste a la gente por la noche. El arma principal de Satanás es la acusación legítima. Si la deuda fue pagada, entonces el acusador ha sido silenciado. Ya no hay nadie que te condene si estás en Cristo. Pero además, Cristo en la resurrección y exaltación nos muestra que Él reina y que traslada a los suyos al reino eterno. Esto en la práctica significa lo siguiente. Esto en la práctica significa que Cristo, al salvarnos del poder de Satanás y del mundo, va a romper con nuestros ídolos culturales.
es decir, el éxito, el placer o el deseo insaciable de aprobación. Estos ídolos de nuestro corazón prometen identidad y terminan esclavizando al hombre. Sin embargo, el creyente no es ingenuo respecto de la guerra espiritual, porque no desconocemos las obras del diablo o las artimañas o cómo él opera. Sin embargo, aunque no desconocemos la guerra espiritual, tampoco el cristiano vive atemorizado. ¿Por qué? Porque la armadura de Dios no es un ritual místico, sino la apropiación diaria de lo que Cristo ya ganó. Y Él venció al diablo en la cruz también. Y también venció la influencia que Él opera sobre los hombres. Y como dijimos también, Él también calla con su obra la acusación del diablo. Porque todo pecado merece la muerte y la ira de Dios. Y el diablo es un pregonero en este tribunal sagrado diciendo, Él ha pecado desde que nació. Él ha pecado y te ha dejado y no te ha amado con todo el corazón, con toda el alma y con todas tus fuerzas. Sin embargo, Cristo es un abogado que no juega. Y Él en la cruz apropió la culpa, o se apropió de la culpa del hombre y ahora puede, por su gracia, mirar a Dios a la cara y decirle, no lo castigues a Él, porque yo ya fui castigado en la cruz. Como último, no solo Cristo nos salva de Satanás y del mundo, sino que Cristo nos salva de la muerte eterna, es decir, la segunda muerte. Y aquí quiero ser muy claro, Cristo no promete que no vayas a ir a la tumba. Él promete más bien que nos salvará de la muerte segunda. Así que la muerte en la Biblia no es aniquilación o destrucción. La muerte en la Biblia es separación. ¿Separación de qué? Del alma y el cuerpo. Pero para efectos de, digámosle, soteriológicos, la muerte en la Biblia es también separación del pecador a la presencia favorable de Dios. Así que la muerte no es solo la separación del alma del cuerpo en esta vida, sino es la separación del hombre que fue creado para Dios de la presencia favorable, es decir, misericordiosa de Dios. Romanos 6:23 es una sentencia ineludible. El salario del pecado es la muerte. Y esto revela la gravedad del mal, porque pecar es preferir una vida sin Dios. La condenación es que Dios nos conceda ese deseo para siempre. Que el hombre que no quiere a Dios, el castigo más grande de Dios es concederle ese deseo al hombre. Si no quieres vivir con Dios, entonces no voy a estar nunca contigo. Y eso es el infierno. La Escritura llama a esto la segunda muerte en Apocalipsis 20, del 14 al 15. Mira lo que dice el apóstol Juan. Apocalipsis 20 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, es decir, es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que no es una condición solamente estar separados de Dios, sino que esto también es un lugar real y Jesucristo lo llamó el infierno. Así que la Escritura llama a la segunda muerte una exclusión eterna de la comunión con Dios, pero no solo eso, sino que es una exclusión eterna bajo su justa ira. Cristo vino entonces a destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y Él también vino a librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso lo dice Hebreos 2, 14 al 15. Así que Jesucristo al morir y Jesucristo al resucitar desactivó el aguijón de la muerte, es decir, dejó sin efecto lo que podía hacernos daño. Así que en la conversión el creyente pasa de vida a muerte, y eso lo dice Juan 5, 24. Pero porque ya no vamos a morir eternamente, entonces ya no vamos a tener temor de la condenación final.
Por eso en la resurrección futura la muerte será devorada en victoria. Eso lo dice el apóstol en primera a los Corintios 15, 54 al 59. Por eso cuando Jesús promete: el que guarda mi palabra no verá muerte jamás, no niega la muerte física, sino la muerte final como derrota. Cristo entonces, al ofrecer esta gloriosa promesa de vida y victoria sobre la muerte, no lo hace como una invitación al azar o una invitación ligera, sino que lo hace llamando solemnemente a que los hombres respondan de una manera inmediata pero seria. La gente puede responder de manera inmediata. Te puede decir: ¿tienes miedo del infierno? Sí. ¿Tienes miedo del diablo? Tal vez sí. Pero Cristo no quiere que respondas de inmediato. Él quiere que respondas de una manera seria. Y si tienes miedo a la muerte, entonces ¿qué harás con ello? Y si tienes miedo a la muerte y yo te estoy ofreciendo vida eterna, ¿qué harás con ello? Es una pregunta no inmediata, es mejor meditarla. Y entonces ser acorde a lo que respondes. Cristo, cuando ofrece la gloriosa promesa de vida y victoria sobre la muerte, Él está diciendo que en Él está la vida eterna y que fuera de Él solo queda la condenación y el lago de fuego. Así las palabras que siguen no son opcionales, las palabras de Cristo no son superficiales, sino solemnes. Ahora, viendo que Cristo nos salva de el pecado, de la ira, de Satanás y del mundo y de la muerte eterna, miremos esta realidad de carácter esencial salvador de Cristo en la advertencia que leímos en nuestro pasaje, que es nuestro último yo soy. Entonces, habiendo visto que Jesús es el gran yo soy y que en Él se encuentra la vida y la salvación de lo que ya habíamos visto, vamos a ver las partes más serias de sus palabras, y es la advertencia. Así que en este estudio vimos que cada declaración de Cristo no solo revela su gloria, sino que también contiene un llamado urgente. El yo soy no deja espacio para la indiferencia. Sus palabras son luz, pero esa misma luz revela la gravedad de rechazarlo. Así que volvamos al texto, Juan 8:24. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Vamos a ver que esta advertencia es una advertencia triple. Primero, esta advertencia es una advertencia contra la incredulidad. Cristo advierte repetidamente que el mayor peligro del hombre es permanecer en incredulidad. La incredulidad no es simplemente un error intelectual. La incredulidad es una rebelión del corazón contra la verdad de Dios. Rechazar a Cristo entonces equivale a rechazar el único camino de salvación. Y Jesús lo deja claro, y deja claro que no se trata de una elección opcional, o que puedes de pronto pasar por alto, sino que es un asunto de vida o muerte. La incredulidad, por lo tanto, tampoco es neutral. No creer en Cristo no nos deja en pausa, sino que nos mantiene bajo condenación, y eso lo dijo Cristo en Juan 3:18. Muchos piensan que pueden ser indiferentes al Evangelio, pero en realidad esa indiferencia es incredulidad activa. La advertencia de Cristo es solemne: quien no cree ya está perdido. Pero la Escritura también nos mostró cómo Israel, a pesar de haber visto las obras de Dios en el desierto, cayó bajo juicio por su incredulidad. Y eso nos lo dice el autor inspirado en Hebreos 3:19. Y él dice así: y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Así que Cristo advierte que la incredulidad es algo serio, y la incredulidad va a dar como paga la muerte. De igual forma, Jesús nos advierte entonces que la incredulidad no solo no es neutral, sino que endurece el corazón y nos separa de la gracia de Dios. La incredulidad no es un simple descuido, sino un rechazo directo de la revelación divina. Por tanto, Hebreos 2:3 resuena con mucha fuerza para dar pie a este punto, para dar fundamento a este punto. Y es que dice el autor: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así que no es descuido. La incredulidad, o si te falta fe, estás rechazando la gracia que Dios ha revelado en Cristo.
Pero como segundo, Cristo no solo advierte sobre la incredulidad, sino que advierte sobre la esclavitud del pecado. Así que Jesús, en este último yo soy, advierte que el pecado no es una acción aislada dentro de tus muchas acciones en la vida, sino que Cristo advierte que el pecado es una fuerza que esclaviza. Y Juan 8:34 nos muestra eso. Cristo le dice a los fariseos, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es amigo del pecado, o tal vez es colega del pecado. No, no dice eso. Dice que es esclavo. Y si usted se remonta a la época de Jesús, la relación de esclavo y amo no es una relación de padre e hijo. Es una relación de un tirano sobre un semejante suyo. Y entonces la esclavitud no solo denigra, sino que también duele y también nos agobia. Entonces aquí Cristo expone la raíz del problema humano, y es que no somos libres por naturaleza, sino que nacemos esclavos del pecado. Así que la ilusión de autonomía y de vivir como uno quiere o como uno desea es una mentira. La realidad del hombre sin Cristo es que vive bajo el dominio del pecado y de Satanás. Y el apóstol Pablo en Efesios 2:1-3 nos lo aclara. Cristo no advierte para que reconozcamos nuestra condición real, sino que Él dice que mientras pensemos que podamos salvarnos a nosotros mismos o cambiar nuestras vidas sin Él, entonces vamos a permanecer atrapados en una celda de esclavitud. El pecado promete placer. El pecado conduce a la ruina también. Así que Jesús quiere que veamos el peligro. Sin el poder libertador de Cristo, el hombre nunca podrá escapar de esa esclavitud. El apóstol desarrolla esta verdad en Romanos 6, del 16 al 17, preguntando, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Así que el pecado no es un hábito, sino un señor tirano. Nunca lo olvides. De ahí la advertencia de Cristo de que sea tan urgente. Quien no recibe al Hijo permanece en cadenas invisibles que al final lo van a llevar o lo van a arrastrar con violencia hacia la muerte. Así que Juan 8:36 dice, solo el Hijo puede hacernos libres verdaderamente. Pero como última advertencia, Cristo nos advierte en este último yo soy, contra el juicio eterno. Jesús finalmente advierte sobre la consecuencia final de la incredulidad y del pecado, y la consecuencia es el juicio eterno. Juan 8:21 nos demuestra las palabras de Cristo cuando le dijo a los fariseos, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, a donde yo voy vosotros no podéis venir. La advertencia es clara. Apartados de Cristo, no podemos entrar a la presencia de Dios. El destino de quienes persisten en pecar y sin arrepentirse concluye en la separación eterna de la gloria del Señor. Así que el juicio eterno no es una metáfora. El juicio eterno es una realidad solemne que Cristo enseñó una y otra vez. Para quienes son escépticos y dicen que no existe el infierno o que Cristo nunca habló de él, vamos a desmentirlos un poco. Marcos 9:43. Cristo habló del infierno como el fuego que nunca se apaga. Ustedes de pronto han experimentado mucho calor cuando nosotros como rolos vamos a tierra caliente. Y a veces cuando ya vamos 4 o 5 días en tierra caliente, ya, ¿cuándo se terminará esto? Y entonces volvamos a esto, que no solo es tener calor, sino es tener una llama que consume y carcome la piel y que nunca se va a acabar. Pero Cristo también dijo en Mateo 25:46 que el infierno es la condenación eterna. Pero también en Mateo 8:18 dice que el infierno es un lugar donde hay lloro y crujir de dientes. Así que el infierno no es un lugar donde quieras estar. Pero ten cuidado, porque si no crees en Cristo, muy seguramente o ciertamente terminarás allí. El propósito de la advertencia de Cristo al mostrarnos la realidad del infierno
no es atemorizarnos innecesariamente, sino abrirnos los ojos a la urgencia de creer. Cristo nos muestra la gravedad del infierno para que corramos a Él como el único refugio seguro. En Apocalipsis 20:15, el Señor lo reafirma de una manera muy solemne. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue ¿qué? Lanzado al lago de fuego. Jesús no quiere que ignoremos esta verdad. La solemne advertencia de Cristo es inseparable de su gracia. Él no solo te dice la verdad, sino que la verdad que no queremos escuchar, Él no la dice, pero no nos deja sin salida, sin respuesta. La incredulidad, la esclavitud del pecado y el juicio eterno son realidades terribles, pero Cristo, el gran yo soy, nos ofrece perdón y nos ofrece libertad y vida eterna. Así que concluyendo rápidamente este estudio, del estudio de los yo soy de Jesús podemos concluir 5 cosas muy rápidas. La primera, Jesús declara ser Dios sin lugar a dudas. Muchos intentan suavizar o relativizar las palabras de Cristo diciendo que Jesús nunca afirmó ser Dios, pero las declaraciones de yo soy de Cristo en Juan son la refutación más clara contra ese error. Cuando Jesús dijo yo soy antes que Abraham, no solo afirma preexistencia, sino se apropia del nombre divino revelado a Moisés en Éxodo 3:14. Y los judíos entendieron perfectamente lo que él estaba diciendo, porque todas las veces que él lo dijo quisieron matarlo y quisieron condenarlo por blasfemia. Pero el Cristo de las Escrituras no deja lugar a medias tintas. O Cristo es el eterno Hijo de Dios hecho carne, o es un impostor. Y si es Dios como él mismo lo declaró, entonces cada persona debe decidir si cree en él o lo rechaza. Lo segundo que podemos aprender de lo yo soy de Cristo es su importancia, porque no es un adorno literario ni una metáfora poética sin peso, sino que es una declaración de Dios, de quién es Jesús, de qué es lo que hace y qué ofrece. Cada uno de los yo soy de Jesús revela la necesidad humana esencial: pan para el hambriento, luz para el ciego, puerta para el perdido, pastor para el vulnerable, vida para el muerto, camino para el desorientado, vid para el fructífero. ¿Qué podemos aprender también de los yo soy de Jesús? Tercero, que Cristo nos llama al arrepentimiento y a la fe. Si no creéis que Él es, en sus pecados morirán. Así que no es cuestión de religión ni de moralidad externa, sino es asunto de vida o muerte. El escéptico puede resistirse, pero no va a poder escaparse a la advertencia solemne de Cristo. Si no cree, va a morir para siempre. Así que con Cristo empieza una vida nueva aquí y ahora. Tu amigo que no has creído, con Cristo solo vas a tener una esperanza segura para la eternidad. Cuarta cosa que podemos aprender de yo soy de Cristo, y es que el yo soy es la vida del creyente. Para el cristiano, Cristo no es una idea ni una religión, sino la fuente misma de su vida, porque solo Cristo llena el vacío que el mundo nunca puede llenar. Cristo llena el vacío de las tristezas, los fracasos o la soledad y los miedos imperan en nuestra vida. Pero Cristo no promete una vida sin problemas, pero sí una vida plena en comunión con Él. Y Él promete sostenernos por su gracia y dirigirnos hacia el paraíso. Así que el yo soy es el aire espiritual que respira el cristiano, el alimento que sostiene y la luz que nos guía. Pero como último, solo quiero hacer un llamado a aquellos que no creen en Cristo. Como último que podemos aprender de yo soy, es que Jesús es el Hijo de Dios, Salvador. Y en última instancia todo converge en esta verdad. Jesús es el Salvador del mundo. Y Él es el yo soy del Antiguo Testamento, el que fue prometido a hacerse hecho hombre para rescatar a los pecadores. Así que, querido amigo, tu vacío, tus culpas, tus fracasos, tu búsqueda de sentido, nadie ni nada los va a llenar excepto aquel que dijo yo soy la vida. Y Cristo te llama hoy a creer, a arrepentirte y a recibirlo. Así que no es necesario que la humanidad muera en sus pecados, no es necesario que vivas en tinieblas.
Ven al gran yo soy y en él vas a hallar la vida eterna que comienza hoy y nunca termina. Así que, querido hermano, que este breve estudio del Hijo de Dios no sea un punto final, sino un inicio renovado, que sea una chispa que encienda en tu corazón el anhelo constante de seguir conociendo más y más a Cristo, el Dios verdadero, el Señor de los señores, en quien está la vida eterna y cuya gloria jamás tendrá fin. Pero amigo, tú que escuchas este mensaje y no has creído en Cristo, hoy nuevamente se extiende la invitación más gloriosa y urgente, y es que tú no sabes si mañana vas a amanecer, y es que no tienes garantía de si vas a vivir el día de mañana, y no hay excusa más trágica que vivir toda una vida conociendo verdades acerca de Cristo, pero negándote a creer en Él. No importa si vienes de un trasfondo religioso, intelectual o escéptico, el llamado a Dios es el mismo. Arrepiéntete y cree en Cristo. El arrepentimiento es reconocer tu pecado, tu bancarrota espiritual, tu incapacidad de salvarte a ti mismo, pero es volver a Dios con un corazón humillado. Así que la fe es recibir a Cristo como el único Salvador. Cree en Cristo. Cristo no pide obras, ni méritos, ni rituales. Él pide fe. Y la fe será el medio por el cual recibirás perdón, vida y también esperanza. Hoy es día de salvación. No sigas cargando con la soledad, con el vacío, las preguntas sin respuesta, con el peso que tiene tu conciencia de culpabilidad. Ven a Cristo, cree en Él y nunca más vas a morir en tus pecados. Oremos.